Buenas noches, Mateo también ya está por acá. Bueno, igual norma de siempre, ¿ok? Chicos, chicas, sí, para empezar la clase en unos 10 minutitos, que se junten todos, que vayan llegando y con eso empezamos, ¿ya? No olviden poner su nombre en el chat, por favor. Mesa.
Ya no. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches con todos. Bienvenidos, bienvenidas. Ya estamos por acá, listos y dispuestos. Vayan encendiendo sus cámaras para tener un contacto frente a frente, tú a tú, vis a vis, face to face, con todos. ¿Ya? Y empezar acá la clase el día de hoy. Hola María, Buenas hola noches, Karina, hola Inge. Carlos, Camila, ¿Cómo está? hola a todos. Hola Niki, ¿qué tal? Buenas noches, Niki, ha Inge. llegado a Disculpe, tiempo. disculpe, yo ahorita llegué y ya me estoy pasando a la computadora ya. Ya le Ok, prendo el... listo, no hay Gracias. problema. Gabriela también está, Carlos. Bueno, hola a todos entonces. A ver, buena venta el día de hoy, 25 estudiantes, estamos chévere, estamos un montón. Buena venta el día de hoy. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Listos? ¿Dispuestos? ¿Qué tal las clases antes para quienes estuvieron? Ah, no, me dijo Camila que no tuvieron clases, ¿no? La anterior, así que todos vienen fresquitos. Todos vienen fresquititos. ¿No se les hace miércoles? ¿Hoy es miércoles o martes? Martes. Jueves, Martes. jueves. Hoy es martes. Jueves, Martes. jueves. Martes todavía. De gana me van a hacer confundir. Yo sigo en otra fecha, así que de gana me complican. El Inge todavía está en el feriado de la semana pasada. Tampoco, María, al contrario. Para quienes tuvieron feriado, más bien será. ¿Y no tendría feriado usted? No, realmente. ¿Qué hizo en el feriado? Cuente. No, de hecho, el día lunes, ayer, tuve día libre en mis actividades normales. No es, Porque los pobres no tenemos feriado, por ejemplo. eso es correcto, ¿ves? Así nos toca. Así nos toca. No, no, pero estaba hablando de mí. Y yo, Qué llorona, María. Dilo sin llorar, que ves. bueno, chicos, a ver, nada más una pregunta. Veo que algunos chicos de acá son de software, ¿no es cierto? Tengo a Darwin, tengo a Camilo, me parece que era. ¿Quién más es de software acá? Porque eso, Diego también es de software, profe. ¿quién? ¿Diego? Sí, pero no me acuerdo el ¿Diego apellido. García? Ajá, Diego García, él. Ajá. Mira tú. No, les prometo que no tenía yo ese dato y tengo en la misma lista de administración, entonces, o de marketing. Por eso es mi duda. Pero bueno, eso lo resolvemos después. Ok, chicos, bueno, vamos a empezar el día de hoy. Vamos a aprovechar más bien el tiempo. Después me preocupo un poco más de la lista para que sigan llegando algunos, aunque ya les tomé a los que ya están. No se preocupen. Pero lógicamente que al final de la clase hago el repaso final, ¿ya?
A ver, chicos, verán, el día de Al- hoy, Profe, buenas noches. A mí no me mencionó. porque no he mencionado a nadie, mi querido Stalin, lo Ay, comenté ay, ay. en voz baja mientras yo medito aquí conmigo yo mismo y mi persona. Entonces ya tomé lista de los que algunos están. Insisto, tomo lista al final de la clase también. Listo, profe, gracias. Chévere. Bueno, a ver, chicos, les decía, el día de hoy y el día de mañana tenemos que terminar la unidad 2. ¿Ya? ¿Alguien ya hizo la unidad 1 y hizo la prueba? No he visto realmente, si es que alguien ya la realizó. No se olviden del deber, tienen hasta el sábado para hacer, no dejen para el último. ¿Sí? Entre hoy y mañana terminamos la unidad 2 y por supuesto tendremos una pequeña tarea y una prueba para el fin de semana. ¿Ok? Entonces, sobre la unidad 2. Y hasta el día viernes tenemos que terminar la unidad 3. O al menos voy a tratar de, tal vez no terminemos hasta el día viernes, pero vamos a avanzar lo que más podamos, ¿sí? Para que la próxima semana nos quede el tiempo suficiente para revisar la unidad 4. El día de hoy es una clase donde vamos a abordar algunos temas, ¿sí? Bastante materia, digamos. Y el día de mañana cerramos con una pequeña parte de unidad 2 que es la medición de los programas de acción social y revisamos casos. Mañana es puro ejemplos y ejemplos y ejemplos y ejemplos, ¿sí? Para que queden listos para la tarea y para la prueba, ¿ok? Entonces hoy más bien revisamos mucho de este material que todavía nos queda pendiente. Son unidades un poquito extensas, lógicamente, ¿sí? Con algunos temas dentro del PEA que ustedes ya habrán podido revisar. Paréntesis aquí, aún no me han dado la solución del tema del control de lectura del PEA, sobre todo la gente de marketing, si no me equivoco, ¿ya? No sé si alguien me puede confirmar si en marketing el PEA y la prueba estaban bien, si no es Sí, a la gente de estaba administración. bien, profe. Yo la Sí, vi normal. entonces el problema es para la gente de administración, ¿ya? El problema es para la gente que está en la lista de administración, que ahí tengo un PEA y una prueba diferente. Por favor, no harán la prueba todavía, ¿sí? No te preocupen por hacer después porque son 5 preguntitas de opción múltiple en base al PEA. No es complicado y lo van a hacer con un ojo cerrado. ¿Ok? Entonces, no se preocupen por eso, pero les pido más bien para que tengan eso presente. Y no dejen Yo el ya, profe, yo ya di la prueba del PA y cometí 2 errores. En tu caso sí no hay solución, porque la prueba ahí sí estaba bien, el PEA y las Sí, yo preguntas me estaban fijé bien. después cuando dije, ay, no, pues, si esas no eran. Entonces ya Ahí dije, "Ah, está, bueno, es del PEA". ahí está. Tienen actividades del H5P también, así que ya pueden ir haciendo también esas tareas, ¿ok? Profe, es cierto, y con respecto Cuéntame, al crucigrama que nos dio, no es crucigrama, es sopa sopa de de letras. letras. Ujú. No sé si se guardó porque al momento de ingresar nuevamente para ver si se guardó, como que no me sale intentos realizados. Bien O sea, realizados. ajá, no sé si Déjame se ver, guardó. veamos si el día de hoy terminamos un poquito rápido y revisamos eso cambio al final, ¿te parece? Hecho, quien tenga problema igualmente me comenta en ese sentido. ¿Listos? ¿Algo más? ¿O estamos listos para comenzar? ¿O arrancamos? ¿Alguien más alguna duda? Bueno, vamos a empezar entonces, chicos, ¿ok? Arrancamos por acá y casi daño. Ahí sí. Vamos a empezar. A ver, hoy vamos a revisar un poco más a fondo lo que tiene que ver a los stakeholders, ¿sí? Ayer veíamos, ¿qué veíamos ayer? ¿Quién me dice? Lección rápida, rapidísima. ¿Quién estuvo ayer y quién me dice qué vimos ayer en clase y por qué vamos a ahondar hoy día en este tema? A ver, rapidito, ¿quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Qué vimos ayer? Yo sé que estuvo cansona la clase, pero así toca. ¿Quién me da un resumen? Breve. No todos a la vez, por favor. Poco a poco, uno por uno. Sí, no hace falta que se desesperen. ¿Ok? Poco a poco estamos bien. A ver, Ana Gaona estuvo ayer aquí. No recuerdo. Ana, Sí, profe, ya. dígame. A ver, cuéntame entonces, ¿qué vimos ayer? Eh, Vimos sobre lo que era la estrategia de responsabilidad social, Ya. que tenía un plan estructurado sobre la responsabilidad social. Eh, También tenía lo que era definición de objetivos. Ok. ¿Cómo se Medi- define un objetivo? Mandé.
¿Cómo se define un objetivo? Hay 5 parámetros para Eh, definir un objetivo. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? no me acuerdo. Técnica SMART, sí, no se olviden. ¿Qué más? ¿Qué más vimos, Anita? Em, Vimos también sobre eh, Hasta el perro quiere ya no me contestar. acuerdo, profe. Hasta el perro quiere contestar más rápido que Ana. ¿Quién más? ¿Quién me dice? ¿Qué más vimos? Sí, yo creo que sí. Ya, profe. Yo. A ver, cuéntame, Cami, ¿qué más vimos? Gracias, Anita. A ver, También vimos como sobre lo que era Creo que llega tarde el audio. Estamos un poquito tarde. A ver, dime, Camila. Gracias, Ana. A ver, dime, Cami, ¿qué más vimos del día de ayer? A ver, como mi compañera menciona también sobre el tema de los objetivos SMART, que nos explicó qué significa cada sigla. También hablamos sobre los stakeholders internos y externos en los procesos. También nos explicó sobre las estrategias efectivas que deben ser como que estructuradas y con los pasos que usted nos mencionó claros y medibles, Ya, que los beneficios de estas estrategias se extienden tanto a la empresa como a la sociedad, digamos. Además, que se discutimos los retos, ya. ¿cómo podemos decir? Los retos que son asociados a a la implementación de estos Retos, dificultades. stakeholders, Ajá. ajá, como la falta de recursos, también la resistencia al cambio y la necesidad de medir estos impactos. Y Perfecto. por último, pues, ¿qué más puedo decirles? Que vimos también la parte de la comunicación, Ya. que es muy importante, y la elaboración periódica al momento de buscar, no, sí, o sea, hablamos sobre eso de la evaluación periódica, pero de ella no me acuerdo muy bien Ya. Ok. del proceso del cual vamos a realizar todo esto. Entonces, Ok. eso. Y que bueno, para los que quieran recordar, los objetivos SMART son objetivos que deben ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes no, y, Y con un tiempo, la temporalidad. temporizables, Ujú. Sí. Ok. temporizables. Perfecto, Cami. Muy bien, muchas gracias. Ese es un bastante buen resumen de lo que vimos del día de ayer en términos generales. Y ayer empezábamos a analizar un poquito sobre este tema de los stakeholders, ¿ya? Ese es el tema que nos atañe el día de hoy, ¿ok? Ahondar un poquito en la identificación y la clasificación de los stakeholders, que ustedes cuéntenme, ¿ya en alguna otra clase han visto lo que son stakeholders? ¿Reconocen, saben lo que es un stakeholder? Más allá del concepto que hemos visto acá, ¿no? Que son grupos o individuos que tienen relación con la empresa. ¿Alguien ya han visto en alguna otra materia? ¿O no tanto? Administración, marketing, Sí, en marketing con el profe Dani vimos ¿sí? un poco de los stakeholders. Ya, perfecto. ¿Cómo se identifican, cómo se clasifican, Cami? O bueno, ¿quién más de Déjeme marketing? recordarle, profe. Exacto, a ver, ¿quién más de marketing? Vamos, Carlos. Carlos Vaca. Carlos está tiene una imagen con una fiesta arriba. ¿Estás de cumpleaños, Carlos? Están los globos ahí pegados en el techo. Parece, ¿no? Pues mi idea. Perdón, profe. Estaba hablando por teléfono. No te preocupes, Carlos. A ver, ¿puedes hablar en este momento? ¿Está trabajando? Creo que está en el trabajo. Ya, profe, ahora sí. A ver, Carlos, me decía Camila que ya han visto un poco sobre los stakeholders. ¿Qué me puedes decir tú de los stakeholders? ¿Cómo se identifican? ¿Cómo se clasifican? ¿Qué conoces de los stakeholders? Mm, Chuta, profe, ¿No? Si no no, sabe no, el no concepto, tengo no idea, pasa profe. nada. Si si no sabes, si no estás claro, dime, porque la idea es justamente ver en dónde estamos para poder ahondar en el tema. Sí, ¿Ya? me acordé. ¿Sí? Cuéntame, Cami, a ver. Ya, o sea, de los stakeholders, como habían ayer nos mencionó sobre los internos y externos, ese es uno como
como la relación con la organización, Ajá. según también su nivel de poder e interés. Es decir, que aquí se clasifica en altos, bajos intereses, baja influencia o bajos influencias. Ujú. Y a ver, la tercera en la cual, según el rol que conlleven en su proyecto, Ya, sean primarios o secundarios, y también por su actividad al realizar el proyecto, ya, en las cuales pueden ser neutrales y que logren ser, ¿cómo es? Identificables, no identificables, sino como que indiferentes. ok, Y bueno, para poder identificar estos stakeholders también está el tema de la revisión del proyecto. El tema también de crear lluvia de ideas para ir analizando el entorno. Y es lo que me acuerdo. Ah, ya, perfecto, Cami. Con esto me das una clara idea. Mira, más que nada para saber desde dónde podemos partir y explicar qué son los stakeholders, ¿sí? Cómo identificarlos y cómo clasificarlos, ¿ok? Entonces, vamos a empezar, digamos que por el principio, ¿sí? Para quienes no tienen claro el panorama, quienes no tienen claro el concepto, ¿sí? Y empezar a familiarizarnos más con este tema de los stakeholders. Ayer vimos un poquito el por qué es importante identificarlos. Cuando uno se pone a pensar en qué empresas o quiénes pueden estar involucrados en nuestro negocio, lógicamente que tiene sentido involucrarlos en un proyecto de acción social, ¿ok? Es lógico tomarlos en cuenta por diferentes motivos, porque no todos son los mismos, entonces no puedo dar una sola razón. Algunos será porque influyen en nuestro negocio, otros porque en cambio se ven influenciados en nuestro negocio. Entonces los stakeholders son individuos, ¿sí? Son grupos, organizaciones, en fin, todos quienes pueden tener alguna afectación o nos pueden afectar directamente a las actividades de nuestra empresa. Esos son los stakeholders, ¿sí? Eh, Uno habla de stakeholders y habla de muchas organizaciones. Por eso es que hay internos y externos. Ayer revisábamos que podrían ser tanto empleados, accionistas, directivos o externos que pueden ser clientes, proveedores, de gobierno, las comunidades, etcétera. ¿Ok? Pueden ser varios. Entonces, los stakeholders son importantes porque he puesto acá algunas razones, si vamos a explicar cada una. Ayudan a identificar necesidades claves para la empresa, ¿sí? Porque hay ciertas áreas donde la empresa puede mejorar o pueden intervenir, como por ejemplo condiciones laborales o impacto ambiental, entonces siempre se tiene que saber cuáles son los stakeholders. También generan mucha confianza y apoyo para proyectos de responsabilidad social, porque los stakeholders están siempre comprometidos con la causa una vez que ya se adhieren al proyecto, y muchos de ellos facilitan inclusive la ejecución de proyectos y fortalecen la reputación de la empresa. Hagan de cuenta que ustedes están asociados en su pequeño emprendimiento y se asocian de pronto con McDonald's, o se asocian con La Favorita, o se asocian con, no sé, Corporación El Rosado, X empresa. Entonces, contar con el respaldo de un stakeholder como estos siempre va a darles a ustedes mayor peso, ¿sí? En un proyecto les da mayor prestigio. También garantizan sostenibilidad a largo plazo, ¿ya? No recae la responsabilidad solamente en uno, sino en varios organismos, en varias comunidades, en varias personas. Cuando hay diferentes stakeholders, entonces todos ellos, inclusive gobierno y ONGs, ayudan para que las empresas puedan desarrollar ese tipo de proyectos. La empresa no aguanta todo el peso de un proyecto por sí solo, ¿sí? O por sí sola, sino que tiene estos entes que pueden ayudar, lógicamente, a que el proyecto siga funcionando a largo plazo, porque todos se sienten, primero, comprometidos, segundo, algún beneficio pueden obtener, ¿ok? ¿Apoyan a la innovación? Por supuesto que sí. Los stakeholders, sobre todo los internos, por ejemplo, los empleados o departamentos especializados en algunas empresas, pueden aportar con algunas ideas, mejoran productos, mejoran servicios, mejoran procesos, ven involucrados directamente con estos proyectos, y en el caso de ser stakeholders externos, más todavía, porque quizás tienen un expertise que la empresa no tiene, ¿sí? Una empresa como, no sé, de alimentos, quiere lanzar un programa de responsabilidad social para cuidar el medio ambiente, posiblemente no tenga el know-how suficiente, pero se asocia, se apoya en un stakeholder para que lleve esta parte del proyecto, ¿ok? Eh, Reducen conflictos, ¿sí? Consultar a stakeholders claves antes de tomar ciertas decisiones también puede evitar conflictos con otros stakeholders, pueden ser internos, externos, ¿sí?
existe siempre este tema de el celo, ¿no? También en las empresas, entonces preferible dialogar, llevar una buena comunicación entre todos, reduce el tema de conflictos, inclusive con ciertas comunidades. Como les digo, pueden existir ese tipo de situaciones. Sí, Nikki, cuéntame. Dime. Perdón, para ver si es que le entendí bien. ¿Es como patrocinadores? Algo así, Nikki, exactamente. No le llamemos patrocinadores como tal, porque un patrocinador tiene un concepto diferente, ¿ya? El patrocinador es el que, no sé, vienes tú, me presentas un proyecto y yo te pongo plata y te patrocino el evento y no sé, ¿sí? O te doy camisetas, te doy termos, te doy, no sé, recursos en definitiva para que tú puedas realizar tu proyecto, ¿ya? Ajá. En este caso, un stakeholder directamente involucrado en el proyecto, yo puedo apoyarte tanto con dinero como también con personal, con ideas, con gestión, es decir, me vuelvo parte del proyecto, inclusive en la toma de decisiones, ¿sí? Entonces, no depende ya solamente de lo que tú puedas hacer como comandante y directora del proyecto, sino que tengo voz y voto en el mismo porque tengo participación en el proyecto, ¿ok? Sería como una sociedad entonces. Exactamente, tú te asocias, tú haces vínculos, tú te relacionas con este tipo de empresas que pueden ser muchas y por eso es que justamente es importante tener estas relaciones, sabiendo que o son afectados por nosotros o nos afectan en sus decisiones, ¿ya? Bueno, Cuando veamos gracias. algunos ejemplos de cuáles son estos stakeholders, vamos a comprender un poquito mejor estas relaciones, Vicky, ¿ya? Y Gracias. cómo funcionan estos temas. El tema, por ejemplo, de facilitar también cumplimientos normativos, ¿ya? Es evidente si uno no tiene sobre todo un know-how, no tiene un expertise, no conoce exactamente cómo funcionan ciertos temas, por ejemplo, en cuanto a leyes, en cuanto a explotación de campos o de terrenos, ¿sí? Entonces necesitamos quien nos pueda ayudar con toda esa información, ¿sí? Puede que nosotros, no sé, quizás por ser, pongan un ejemplo de que somos una empresa minera, ¿sí? Que generalmente son mal vistas o tienen mala fama porque lógicamente explotan muchos recursos naturales. Entonces, de pronto, esto no es bien visto por una comunidad, pero asociándonos con una empresa, ¿sí? Vinculando al proyecto a una empresa que tenga una muy buena reputación, que quizás ha montado escuelas, ha montado centros de salud, ha estado siempre cerca de las comunidades y que está cercana a la gente y nos reconocen que estamos junto a ellos, entonces puede que la percepción también de nuestro proyecto cambie, por ende se impulsa mucho la aceptación social, entonces también son importantes por esta razón. Hay que buscar siempre un apalancamiento en todos los stakeholders posibles, ¿ya? Para poder generar un resultado aún mejor, ¿ok? Entonces, dentro de los stakeholders, cuando hay muchos, como en este caso, ¿ya? O en muchos casos en realidad, vamos a encontrar stakeholders por todas partes, uno podría preguntarse, bueno, ¿y cómo hago para saber cuál es el más importante, ¿no? ¿A quién le doy más interés? Y todo esto de un stakeholder en cuanto a la importancia se refiere, dependerá siempre del contexto, de las metas que queramos plantearnos, del proyecto que estemos buscando realizar, ¿sí? Porque son diferentes, todos son muy distintos y ahí es cuando empieza a agarrar lógica lo que hablábamos ayer un poco sobre las matrices y la clasificación de los stakeholders, ¿ya? Cuando uno busca, por ejemplo, prioridades según la estrategia que uno implementa, por decir, desde un proyecto ambiental, lógicamente que reguladores, empresas como las ONGs, organizaciones como las ONGs, podrían ser stakeholders aún más relevantes que quizás un proveedor, ¿ya? De, no sé, de algún tipo de materia prima para el proyecto, ¿sí? Ahora, dentro de otro tipo de proyectos en donde quizás internamente se tengan que manejar otro tipo de recursos, un proveedor puede ser más relevante por entregarnos productos quizás de mejor calidad, ¿ya? Entonces, siempre hay que buscar ese equilibrio dentro de quiénes son más considerados importantes o no, pero todos deben tener cierta atención, cierta comunicación, no dejarlos nunca de lado. Los stakeholders con alta influencia, ¿sí? Llamados también stakeholders claves, ¿ya? También deben tener un alto interés en nuestro proyecto, son generalmente los más críticos. Debe existir siempre un equilibrio porque cualquier decisión que tomemos o que tomen directamente nos va a afectar a nosotros, ¿ok? Entonces, dentro de una clasificación de los stakeholders hay un interés y una influencia, ¿ok? Esos son los principales criterios para una clasificación de stakeholders. El interés es qué tan afectados están por las actividades de la empresa y la influencia es qué capacidad tienen para que ellos impacten con las decisiones suyas en nuestras actividades o en nuestra toma de decisiones.
Interés e influencia. Interés como ellos se ven con nuestras acciones, influencia como nosotros somos afectados por ellos, ¿ya? Entonces, hay tipos de stakeholders, ¿sí? Según su influencia y su interés. Ahí aparecen los clave, stakeholders activos, stakeholders apoyadores y stakeholders pasivos, ¿sí? ¿Quién me dice qué será un stakeholder? Bueno, clave ya lo dijimos, ¿no? Alguien que está directamente relacionado con nuestro proyecto con alto interés y alta influencia. ¿Qué será un stakeholder activo? ¿Quién me dice qué será un stakeholder activo? Justin Arroyo. A ver, Justin, dime qué será un stakeholder activo. Una definición. Justin Arroyo. Justin a la 1, Justin a las 2, Justin a las 3. Yo, profe. A ver, Nikki, dime. Perdón, Camila, Tal, Nikki. A ver, dime. tal vez puede ser que nos influyen bastante porque está dentro del área en donde queremos desarrollar el proyecto, pero no tienen interés en asociarse con nosotros. Ah, sí, correcto, exactamente. Tienen una alta influencia y un bajo interés, ¿sí? Ya vamos a ver ejemplos, pero ese es un stakeholder activo. Sí, puede participar con nosotros, tiene un interés importante porque le conviene quizás que nosotros desarrollemos cierto tipo de programa, más en sí, digamos que la influencia de lo que ellos pueden hacer sobre nosotros, un poco o nada representa, ¿sí? Ese es un stakeholder activo. Un apoyador, stakeholder apoyadores. ¿Quién me dice qué son los stakeholders apoyadores? Si quieren pueden darme un ejemplo y lo vemos si Yo, es correcto o no. A ver, a dime. ver, de lo que más me acuerdo del stakeholder apoyador que también vi, es que está como que a favor del proyecto y contribuye positivamente para que tengamos éxito con sus ideas, sus aportaciones. ¿Ya? Sí, es un grupo, organización, son individuos que en este caso, en cambio, ellos tienen un bajo interés, es decir, no les afecta mucho lo que la empresa puede hacer, pero sí tienen una alta influencia, es decir, mucho de lo que ellos pueden hacer influye en nuestro proyecto. Por ejemplo, una empresa, una ONG que por allí logra reunir muchos voluntarios para desarrollar un plan social de, no sé, de reciclaje o de, no sé, hasta en temas de animales también tiene que ver mucho, ¿no? Por ejemplo, desparasitación de mascotas y, no sé, un montón de cosas que se pueden hacer, buscan voluntarios y copan toda la ciudad. Entonces, gracias a esa ONG, ¿sí? Que tienen mucha influencia sobre lo que hacen en nuestro proyecto, porque sin ellos, sin ese gesto apoyador de conseguir toda esa gente de voluntarios, no se habría podido desarrollar el proyecto, ¿ok? Sin embargo, el hecho de que nosotros tengamos este proyecto, realmente ellos como que no les afecta, ¿no? O sea, si un fin de semana hacemos un proyecto de estos o no lo hacemos, ellos siguen existiendo, seguirán con su vida normal y no ha pasado absolutamente nada, ¿ok? Entonces, este tipo de stakeholders, de apoyadores, son también de muchísimo, muchísimo respaldo dependiendo del tipo de proyecto que tengamos. Los stakeholders pasivos, evidentemente, reúnen las dos características quizás menos atractivas para una empresa, en donde hay un bajo interés y una baja influencia, pero definitivamente tienen que ser considerados dentro de un plan específico, ¿ok? Entonces, ahí tenemos algunos ejemplos que son los más comunes, generalmente pasa esto, en donde stakeholders claves, generalmente el gobierno, por todo lo que representa, normativas, leyes, permisos, en fin, accionistas de una u otra empresa, generalmente de la propia, porque son quienes tienen que dar el visto bueno para una acción. Por ejemplo, en stakeholders activos pueden ser asociaciones comerciales, pueden ser asociaciones inclusive o comunidades, ¿sí? También pueden participar. En stakeholders apoyadores de escuelas, ONGs, gente que pueda brindar un contingente para que un proyecto se realice, más no se ven influenciados realmente por lo que uno pueda hacer o deshacer. Y los pasivos que pueden llegar a ser los clientes, consumidores que generalmente no tienen una fidelidad muy marcada con nuestra marca, con nuestro producto, con nuestros servicios, ¿ya? Algunos que quizás ven, como dicen, los toros desde lejos, pero que definitivamente pueden llegar a sentirse influenciados o que les interesa justamente nuestro proyecto, pero de alguna manera distante, ¿ok? Entonces,
pueden también verse dentro de este grupo, ¿ok? Entonces, con esta clasificación hay algunas herramientas que podemos utilizar para poder identificar a estos stakeholders y empezarlos a ubicar y saber cómo tratarlos a cada uno de ellos. Uno de ellos es la técnica del mapeo, que ayer hablábamos un poco, ¿sí? Es una técnica para identificar y ubicar stakeholders en un diagrama, en donde tenemos interés de influencia y vamos ubicando a cada uno de ellos para saber qué es lo que nos conviene hacer con cada uno de ellos. Cuando nosotros agrupamos en un mapeo de stakeholders, en un diagrama en donde tenemos una matriz, influencia versus interés, nosotros podemos aplicar cierto tipo de acciones, y ya no con un stakeholder en particular, sino con un grupo de stakeholders que son, por ejemplo, los activos, o son los pasivos, o los apoyadores. Entonces, a todos prácticamente los esfuerzos y las estrategias del proyecto van enfocados para todo el grupo, ya no uno en particular o individual, ¿sí? Podrán tener algunas pequeñas diferencias, pero todos tendrán cierto tipo de acciones, cierto tipo de comunicación, cierto tipo de trato. Otra forma de identificar es el análisis FODA, que también veíamos ayer, porque las fortalezas, las debilidades siempre aparecen, ¿no? Con un aspecto interno en las oportunidades y amenazas, un aspecto externo, y podemos identificar muchos aspectos sí, de stakeholders que se van a ver involucrados con nuestro proyecto directamente. Entonces, ¿cómo hacemos, por ejemplo, en el análisis FODA para identificar stakeholders? En el caso, por ejemplo, de fortalezas, uno identifica stakeholders con alta disposición a colaborar, ¿sí? Cuando tenemos una fortaleza, entonces, quienes quieren colaborar definitivamente tienen que ser catalogados dentro de este grupo, una ONG o empleados que quieran hacer voluntariado, ¿sí? Para poner un ejemplo externo e interno. Las oportunidades, enfocados siempre en el marco externo, determina cómo ciertos stakeholders pueden generar beneficios adicionales. Es decir, una empresa que quizás pueda aportar con recursos, materiales, materia prima, dinero, permisos, alguien que gestione el tema internacional, alguien que gestione la comunicación de un proyecto que nosotros no tenemos la capacidad de gestionar. Es decir, siempre pueden existir ese tipo de oportunidades en stakeholders externos, ¿ya? Las debilidades serán marcadas más que nada por posibles limitaciones o barreras para poder colaborar con el proyecto, ¿sí? Entonces, lo mismo, si hay empleados que tienen pocas ganas de colaborar con el proyecto o comunidades que no se sientan a gusto con una empresa, con las mismas amenazas, ¿ya? Que van a identificar a aquellos que estén totalmente opuestos o que, no sé, o situaciones que ponen en riesgo un proyecto. Queremos, no sé, limpiar una comunidad, ¿ya? Un programa de limpiar la comunidad, de recolectar basura, de limpiar las calles, las veredas y demás. Pero eso conlleva muchos riesgos para quienes tengan que hacer esa tarea por las posibles enfermedades que pueden ocasionar. Entonces, hay riesgos y por ende amenazas en un proyecto que se tiene que analizar. Ahora, lógicamente que estas herramientas van a brindarnos mucha claridad en las estrategias que hacemos, en la toma de decisiones y en optimizar los recursos para saber cuál es el camino a trazar y qué es lo que tenemos que hacer en definitiva, ¿ok? Para no confundir. ¿Sí? Por ejemplo, un proyecto comunitario de educación, ¿sí? Queremos implementarlo en una comunidad quizás necesitada, ¿ya? Identifica stakeholders como escuelas locales, los padres y organismos gubernamentales, porque son los directamente relacionados con nuestro proyecto. ¿Por qué? Las escuelas locales evidentemente van a tener que brindar cierto apoyo en un proyecto de educación para todos los niños, jóvenes, en fin, para la gente que no esté en las escuelas, o lógicamente. Padres que puedan verse involucrados en el proyecto para que lleven a sus hijos, para que les motiven a asistir a la escuela, para que vayan a ciertas charlas, a ciertos cursos. Y el gobierno como tal, porque son quienes van a poner quizás la mayor cantidad de recursos o quienes van a lograr que el proyecto se sostenga a largo plazo. Como les decía, nosotros podemos dar el puntapié inicial, pero el gobierno es quien tendrá que mantener el proyecto después en el futuro. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguien? ¿Dudas? ¿No? Correcto. Entonces, ¿cómo priorizamos a los stakeholders? Y viene la matriz de influencia e interés, ¿sí? Es importante priorizar porque se optimizan recursos, vamos a maximizar el impacto de un proyecto, se asegura el apoyo además de los más influyentes cuando son mejor tratados o mejor llevados dentro del proyecto, cuando tienen más poder de decisión, se lo toma más en cuenta en definitiva. Y hay algunos métodos como esta matriz de interés e influencia, ¿ok? Entonces,
¿Cómo funciona esta matriz o por qué es importante antes que eso priorizar los stakeholders? Por todos estos motivos que les mencionaba, inclusive la prevención de riesgos. Y dentro de esta matriz, lo que hacemos es clasificar tanto a los stakeholders claves, los activos, los apoyadores y los pasivos, en una matriz en donde todos puedan ser visualizados de manera correcta, ¿sí? Esto parece algo muy sencillo, de hecho lo es, pero mucha gente no lo hace, ¿ya? Y esta es una matriz que sirve para clasificar a stakeholders, como también, por ejemplo, si ustedes tienen actividades que realizar en el día a día, ¿ya? Ustedes pueden aplicar una matriz como estas y empezar a ubicar, ¿sí? Quizás las tareas más importantes de un lado, las que son importantes pero no son urgentes, las tareas que son urgentes pero quizás pueden carecer de cierta importancia y las que puedo dejar para el último, ¿sí? Un poco es el ejemplo. Ustedes han visto aquella matriz también de los productos estrella, los productos que son vaca, los productos, sí, en administración generalmente se ven este tipo de matrices. ¿Han visto? ¿O alguien sabe de lo que hablo o estoy hablando piedras? La matriz de productos de estrella, los productos vaca, perro y... ¿Cuál más es? ¿Nadie sabe de lo que hablo? Tremendo. Bueno, esta matriz es parecida justamente a esa, en donde lo que nosotros hacemos es poner productos estrellas, son los más vendidos, los productos vacas son los que generalmente dan de comer a la empresa, ¿sí? Entonces todo el tiempo salen, no son los más caros, pero son los más vendidos. Los productos perros son los que en cambio ya quizás casi todo el mundo quiere desechar, no me acuerdo del otro, ¿ya? Pero no quiero adentrarme mucho en ese tema para no desviarme de acá. Entonces, ¿en qué consiste la matriz de influencia e interés? Nosotros en esta matriz que estamos viendo acá, lo que hacemos es colocar lógicamente en un cuadrante a los stakeholders clave, que son los que hay que priorizar y establecer una comunicación directa con ellos porque son los más influyentes en el proyecto, ¿ok? Son los que tienen mayor presencia, más interés, son los que van a salir en las fotos, son los que van a salir en las pancartas, en todo lo que nosotros hagamos, ellos están directamente involucrados. En cambio, los apoyadores van en el costado derecho, tienen una influencia baja y un interés alto. Hay que involucrar a ellos en decisiones quizás secundarias porque tienen un interés alto en que se realice un proyecto, pero las decisiones que ellos tienen o las acciones que ellos hacen sobre nuestro proyecto realmente no influyen mucho. ¿Okay? Entonces, más que nada, mantener una comunicación directa con ellos para contarles cómo avanza un proyecto, más un feedback de parte de ellos, no sé, un bien o mal, es más que suficiente. Un interés bajo, pero en cambio con una influencia alta, son los activos. Y a ellos, en cambio, hay que consultar ocasionalmente, dependiendo de la situación, y mantenerlos informados porque, lógicamente, cualquier acción que ellos tomen, si es que no son bien informados, si no se les mantiene al tanto, pueden afectarnos directamente a nosotros, ¿sí? Pongan en contexto un ejemplo que ustedes quieran, en donde si ustedes no avisan, o no informan, o no comunican, simplemente alguien puede quebrarles el proyecto, se complique el proyecto, qué sé yo, ustedes, por ejemplo, pongamos a un banco, ¿sí? Que está financiando el proyecto, ¿ya? Aunque me parece que más podría ser un stakeholder clave. Pero hagamos de cuenta que tienen no un banco, sino un accionista, ¿sí? Un inversionista que realmente no quiere aparecer en pantalla, no quiere conocer mucho el proyecto, pero sí por lo menos saber en qué están utilizando el dinero que les está dando. Si ustedes no le cuentan, no le informan cómo avanza el proyecto, qué están haciendo con el dinero que le está entregando, puede que un día diga, bueno, ¿saben qué? Como no sé nada del proyecto, se han chupado mi plata todo el tiempo, ahí queda. No les inyecto más capital y verán cómo hacen. Entonces, ese, por ejemplo, puede ser un inversionista, un stakeholder activo que quizás tiene un interés bajo en lo que nosotros podemos hacer, pero sí influye directamente en nuestras actividades. Y el stakeholder pasivo va en el último cuadrante, abajo a la derecha, en donde al ser pasivo basta con informarle sobre decisiones gerenciales que se tomen y para de contar, ¿sí? No tienen ni mucho interés ni tampoco tienen mucha influencia en nuestro proyecto, ¿ok? Ahí está un poco la clave de cómo se arma esta matriz para que sepan qué es lo que sucede, cómo se maneja y qué es lo que puede llegar a pasar con cada uno de ellos. Cuando nosotros identificamos a stakeholders en esta matriz, ¿sí? Se vuelve más fácil tomar ciertas acciones por categoría. Por ejemplo, con los stakeholders activos se diseña una estrategia de comunicación directa, constante para ellos y asegurándonos, lógicamente, de contar con su apoyo total, ¿sí? Que siempre estén
invitados, lógicamente, a que sean parte del proyecto, a que sean parte del comité de seguimiento, los tomamos en cuenta para decisiones gerenciales, decisiones del proyecto, o sea, todo eso a los stakeholders claves. Stakeholders activos, una estrategia, una acción, puede ser el consultarlos ocasionalmente para recoger cierto feedback y mantener relaciones positivas, por ejemplo, con empresas transportistas, ¿sí? En un proyecto donde su opinión sobre costos asociados a cambios tecnológicos pueden llegar a afectar la decisión del proyecto, ¿ya? Entonces, pueden ser tomados en cuenta. Stakeholders apoyadores, se ofrece siempre la oportunidad de colaboración, siempre les damos la bienvenida, siempre tendrán la puerta abierta para colaborar, para apoyar, más allá de que ellos puedan o no hacerlo, ¿sí? Esa forma de influenciar en el proyecto puede afectar también a nuestro desarrollo normal. Y una acción para stakeholders pasivos, como les decía, informarlos, tenerlos con boletines, ¿sí? De prensa generalmente, o a veces mencionándolos en redes sociales. Pueden ser acciones suficientemente claras para que ellos se sientan así un poco más tranquilos. ¿Ok? Esa es una matriz para identificar stakeholders bajo la influencia del interés que cada uno de ellos tiene. Preguntas, dudas que tengan. ¿Está claro el cómo identificar stakeholders? ¿Cómo ubicarlos en la matriz? ¿Sí? Ok. Vamos a poner un ejemplo. ¿Sí? Este va a ser un pequeño caso práctico acá en clase que van a participar todos para ver si realmente entendieron. ¿Ok? Rapidito. Vamos a poner un caso. ¿Sí? Un caso en donde tenemos un proyecto de reciclaje comunitario. ¿Ok? Entonces, una empresa, hablemos de que quiere implementar un programa de reciclaje comunitario para reducir el impacto ambiental y obviamente generar conciencia, ¿sí? en la sociedad sobre los beneficios de tener una ciudad limpia y sostenible en cuanto a recursos se refiere. ¿Ok? Entonces, tenemos stakeholders claves, que son el gobierno local y empresas que se dedican al reciclaje, donde tenemos que apalancarnos con ellas porque tienen el know-how de cómo hacer esto. Stakeholders activos pueden ser comerciantes locales, ¿sí? Que colaboren, ¿sí? De alguna manera con los envases, con los productos, de la forma de vender sus productos. Stakeholders apoyadores pueden ser escuelas locales que enseñen dentro de sus clases, los profesores, en fin, las materias, que den un espacio pequeño, puede ser, o que dentro de las escuelas hagan campañas para que los niños, los jóvenes, sean conscientes desde chiquitos cómo deben cuidar el medio ambiente. ¿Sí? Son realmente algo que apoya todo el programa. Los chiquitos van a la casa y, mami, mami, no utilices la botella porque es malo para el medio ambiente. Entonces, se cohíbe la mamá, deja de usar ciertos productos porque el niño le dijo. ¿Okay? Entonces, siempre se piensa en ese contexto para un tipo de proyectos como este. Y finalmente, stakeholders pasivos, residentes de la comunidad que lógicamente van a ser quienes tengan que llevar finalmente los productos reciclados a nuestros depósitos. A ver, entonces, Johan, ¿qué tipo de acción, por ejemplo, pondríamos para los stakeholders claves? ¿Qué harías tú para dirigirte al gobierno local o a empresas recicladoras? ¿Qué acciones tomarías? ¿Qué estrategias tomarías? Chúzale, sí. Para los stakeholders clave. Ajá. A ver, Camilla, voy dando un minuto. A ver, Johan. Mayerly, mejor apaga la cámara para que no le pregunte. Ya voy, Mayerly, contigo. A ver, Johan. ¿Alguna idea? No sé. Tranquilo, dale, lánzate algo. Puede que lo que digas se aplique más a un stakeholder apoyador, no sé. Pero lanza alguna idea, a ver, ¿qué podemos hacer? Chútale si no se me ocurre. A ver, ¿quién le ayuda? A ver, Camila, dime. A ver, ¿Qué harías tú? me vino a la idea de una estrategia. A ver, Podría ser firmar convenios de colaboración. ya, ¿qué tipo de convenios de colaboración? ¿Qué harían ellos? Mm, a ver, podríamos ser de que el tema de crear, no crear campañas, o sí crear campañas donde podamos tener presente el tema del reciclaje y crear conciencia. Perfecto, te ayuda a desarrollar un poquito más.
Como son el gobierno local, entonces el apalancamiento con ellos está en que a través de todas sus plataformas gubernamentales se pueda promocionar un producto que a nivel nacional va a beneficiar a todas las comunidades porque vamos a buscar reciclar en todas partes y obviamente el gobierno con el mayor alcance que tiene y con su, digamos, aparataje comunicacional va a llegar a difundir nuestro proyecto en más lugares. ¿Ok? Ahí está, por ejemplo, una estrategia. ¿Ok? ¿Quién me dice otra? Para los stakeholders claves. ¿Tengo voluntarios o voy preguntando nuevamente? Andrés Orozco, cuenta, a ver, te escucho. ¿Qué tipo de estrategias podrías implementar para los stakeholders claves? Andrés Orozco. Andrés Orozco a la 1. Andrés Orozco a las 2. Andrés Orozco a las 3. Perdón, Mayerly. es que se me Ya. bloqueó el Ay, micrófono. ay, ay. Ya. Katy Supongo que 3. había un plan para llamar la atención de otras personas, no solo de que sea de la empresa, sino que también participen otras personas, yo que sé, del tema en común. Desarrolla un poquito más. Es más, te voy a ayudar para ser un poquito más específico, Andrés. ¿Qué les dirías tú a las empresas recicladoras para que apoyen tu proyecto de reciclaje, en el caso que pusimos? ¿Cómo te dirigirías a ellas? ¿Qué les dirías? ¿Qué harías con ellas? Incentivos, como en algún momento ha pasado en las escuelas, eh, ha habido incentivos en este caso para las escuelas que han participado en esto del reciclaje. ¿Ya? Entonces, póngase, la escuela ha recibido apoyo monetario o a veces los estudiantes han ido a eventos de reciclaje. Ok. Pero ojo que estás hablando de las escuelas y las escuelas son stakeholders apoyadores. Me refiero a empresas recicladoras. A ver, dime, ya le di chance Mm, a Cami. Voy con Karina. Después voy con Cami otra vez. Dime, Karina. A ver, sería ir a negociar un buen precio de venta de las cosas que voy a reciclar. Entonces, lo que tendríamos que hacer es hacer más o menos una estimación de cuánto voy a recoger y ofrecerle esa cifra de forma semanal o mensual para hacerle ver que el costo-beneficio es conveniente para ellos. O sea, decirle, mire, no sé, tal vez me compra el kilo me voy a inventar, en $5. Cómpreme a, no sé, 7.50 y yo le ofrezco mantener ese ritmo de entrega por un año. Perfecto. Así. ¿Ya? Es una estrategia directamente vinculada a un stakeholder clave como las empresas recicladoras. ¿Ok? Una estrategia puntual para tratar con ellos. Cami, dime, a ver, tienes la mano igual. A Manito. ver, de lo que Dime, comentaba mi compañero de a las ver, escuelas, se me vino la idea dime. de que se puede hacer, se puede organizar lo que son charlas o tipo talleres sobre el reciclaje, en la cual se invitaría a los comerciantes a eventos donde puedan aprender a cómo separar los residuos, gestionando los desechos y participar en esas campañas, pero también el tema de ya como apoyador, stakeholder apoyador. Se podría promover como bien brigadas estudiantiles de reciclaje, formar grupos de estudiantes que lideren estas campañas como se hacía anteriormente en las escuelas. O sea, el gobierno mismo a los colegios tengo entendido como que es como tipo obligación, no sé si estoy bien, que les decían a los colegios, escuelas que realicen estas campañas de reciclaje y hacían como que les decían los estudiantes que por cada botella reciclada o por cada paquete no paquete, sino costal de botellas y así, que se reciclen, no sé, les daban 10 puntos, ay, les daban un punto Una nota. o cosas así. Como para quienes contestan en clase tienen un punto, quienes no Ajá. contestan, así, parecido. Ujú. Ya. Muy bien, Cami. Tanto lo que dijiste tú, por ejemplo, que dijo Andrés, pueden ser estrategias focalizadas a los stakeholders apoyadores, ¿no es cierto? Estrategias puntuales para ellos. A ver, Viviana, a ver, Vivi, ¿qué estrategias podríamos implementar para los stakeholders activos? Es decir, comerciantes locales en este caso. A ver, Viviana, a la 1, Viviana,
Viviana. Sí, buenas noches, profe. Hola, Vivi. A ver, cuéntame, ¿qué estrategias podrías implementar para los comerciantes locales en este tipo de proyectos? Específico como acabamos de dar en estos ejemplos. Mm, ¿Qué se te ocurre? Comerciantes locales. holders. Te escucho. Sería una estrategia sería como dar incentivos ¿Qué tipo de a incentivos? los empleados para que ayuden con lo que es el reciclaje. Está bien, ok. Sí, tiene cierta lógica. Me falta un poquito el desarrollo, Vivi, pero sí, ¿ya? Podría ser. Como empresa, te voy a ayudar. Pero como empresa, comerciante local, digo, mis empleados, ok, si vendemos estos productos que son reciclables, tenemos ciertos beneficios económicos dentro de la empresa. ¿Ok? Dime, Nikki. Tal vez puede ser como que poner puntos de reciclaje en cada local comercial y así, digamos, ellos, aparte de que incentivan a que los clientes vayan a sus tiendas, tienen la opción de poner ahí mismo el reciclaje. Perfecto, Nicky, correcto. Siendo comercios locales, entonces yo me apalanco en ellos para hacerles parte del proyecto y decir, ok, ¿saben qué? Ustedes van a ser parte del proyecto, pero yo quiero que ustedes me ayuden a reciclar. Van a ser un centro de reciclaje, un centro de acopio, entonces aquí voy a poner una, no sé, una estructura, en fin, para que la gente aquí venga a reciclar sus productos. Perfecto, y esa es una gran estrategia, una gran idea, ¿ok? ¿Quién me dice qué podemos hacer con stakeholders pasivos? Inge, no sé si lo que le voy a decir está bien. Dime. En, en los pasivos, como dice residentes de la comunidad como un ejemplo, ¿verdad? En estos estarían involucrados todos los de un sector específico, de un barrio, por así decirlo, que deseen mejorar en este sentido el reciclaje de su sector, de su barrio y se pongan metas, a decir, bueno, cada familia por semana va a recoger, no sé, un ejemplo, 100 botellas y me traen y llegamos a un punto en el que logremos por familia reunir, no sé, semanal unas, no sé, unas 10.000 botellas. O sea, hacer una como una organización dentro de la comunidad para mantenerlo limpia y en este caso hacer el reciclaje con metas, o sea, para cumplir metas. Puede estar un barrio, o sea, la organización dentro de un barrio. Me parece perfecto, María. De hecho, ojalá alguien lo hiciera, ¿no? Es más, puliendo un poco tu idea, yo me atrevería a decir, ok, voy a lanzar una campaña en donde todos los barrios participen para que el barrio más limpio o el barrio que más recolecte, obviamente poniendo ciertas condiciones, porque hay barrios más grandes, barrios más chicos, pero quien logre, digamos, en porcentaje recolectar más, va a tener beneficios por parte del municipio, ¿sí? Va a ganarse una pintada de casas, todas, ¿no es cierto? Va a ser remodelado el barrio en cierto aspecto, no sé, ¿ya? Y ahí es cuando entran estas relaciones con el gobierno municipal, los barrios, entonces yo al gobierno voy y le digo, vea, ¿sabe qué? Tenemos este proyecto y queremos que usted nos ayude apoyando a los barrios que hagan mejor su trabajo. Entonces dice, ok, motívales. Perfecto, María, muy buena idea. Inge, otra cosita, tomando el otro ejemplo de apoyadores, que hablamos de las escuelas locales, Ok. este tipo de cosas sí pasa en la mayoría de las escuelas, sean públicas o privadas, donde te dicen, bueno, hoy es el día, estoy poniendo un ejemplo que puede ser mucho más extenso, ¿no? Especialmente el día del reciclaje. Por ejemplo, cuando se hace el día del reciclaje en las escuelas, ellos te piden un monto de botellas, 20 por estudiante, poniéndolo así, y me parece que debería ser una iniciativa no solo en el Día Mundial del Reciclaje, sino de por vida, pienso yo, porque así motivamos a los chicos a tener conciencia de lo importante que es el reciclaje y a que consuman menos lo que son plásticos. Entonces, en las escuelas sí se ve este tipo de cosas, no es que solo sea así como un ejemplo, por así decirlo, pero deberían incentivar a que todo el tiempo estés en el reciclaje en las escuelas, porque es donde más se utiliza plástico. Y son a veces los que, lastimosamente, de los que más contaminan. Si reunimos todo lo que las escuelas sacan, muchas veces sí es complicado. Así que
Son programas que a la final tendrían que popularizar y más que nada yo digo que el beneficio no está tanto en lo que se pueda recolectar como reciclaje, sino en enseñarles a los chicos desde pequeños en el futuro no contaminar, o sea, ser conscientes del medio ambiente porque dicen son el futuro, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente de aquí a algunos años se ven esos resultados. ¿Ok? Eso, esta forma de establecer estrategias identificando stakeholders claves, apoyadores, activos, en fin, esto que acabamos de hacer es en sí el cómo uno involucra a stakeholders en un proyecto y sabe cómo participar con ellos y se apalanca en todos ellos, ¿sí? Por eso es que ustedes acaban de notar con sus propios ejemplos por qué es importante tener identificados a todos y cómo uno puede trabajar en conjunto con todos ellos para que un proyecto salga adelante, ¿no es cierto? ¿Estamos claros? ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta que tengan? A Ya, mí sí me quedó claro. perfecto. Quienes no lo tengan claro, entonces tendrán algunos problemas porque esto va a ser el deber. ¿Ok? Inge, perdón que le corte. Como decía al inicio, son grupos apoyadores, ¿verdad? O sea, literal, son así grupos de apoyo que nosotros debemos aprender a identificar según en este caso, como usted puso el ejemplo, según el proyecto que vayamos a hacer. Correcto. Exactamente, Dani. Sí. En algunos casos, muchos de estos, digamos, stakeholders pueden repetirse, ¿sí? Porque la influencia que pueden tener siempre va a ser la misma o generalmente es la misma. Por ejemplo, un gobierno, ¿sí? Generalmente su influencia es muy grande, ¿sí? En las cosas que puede hacer sobre un proyecto que nosotros tengamos en mente. Ya entonces siempre va a ser clave o casi siempre va a ser clave. Pero si encontramos otra alternativa, podemos buscar quizás otro tipo de stakeholders. Entonces, esta en sí es la tarea. ¿Ok? Este ejercicio que acabamos de hacer va para todos y en esto va a consistir el deber. Ustedes van a tener que buscar un proyecto, ¿sí? Van a inventarse un proyecto de acción social. Puede ser reciclaje, puede ser algo con el medio ambiente, puede ser el agua, el aire, las plantas, los bosques, puede ser lo que ustedes gusten, ¿ok? Sobre un proyecto social, escuela, salud, educación, en fin, lo que ustedes gusten, sean creativos, dejen volar su imaginación y es más, Profe, vamos a ver cómo pueden explayarse en temas de ayuda y acción social. Sí, del deber que nos subió, ese yo estaba, o sea, estaba mencionado de que era de que nosotros elijamos una empresa interna, internacional sí, una o empresa. nacional. Ah, como estaba diciendo de emprendimiento, entonces dije, "Ay, ya hice mal ya." Puede ser, Cami, cualquiera que tú tengas en mente. Ah, ya, entonces ya tengo hecho, solo termino de hacer unas cosas más y ya No hay listo. problema. La idea en el primer deber era identificar una empresa que tenga un plan de acción social y ver cómo ha influenciado. Ahora, en cambio, vamos a hacer un proyecto nosotros, una idea de un proyecto social que ustedes tengan en mente y que puedan implementarlo en una empresa o que quisieran que se implemente en alguna empresa, ¿sí? Y van a identificar stakeholders, claves, activos, apoyadores y pasivos, y sobre cada uno de ellos vamos a establecer una estrategia, nada más, una estrategia sobre cada uno de ellos, qué podemos hacer, cómo podemos acercarnos, qué les podemos decir a cada uno de ellos para que apoyen y respalden el proyecto. ¿Ok? Inge, Estamos, el proyecto puede ser de cualquier el tema a que escoger, ¿verdad? tú tengas en mente. Por ejemplo, el que Ok. acabas de decir me parece interesante. Entonces, si quieres hablar de reciclaje, armamos un proyecto de reciclaje, pero eso sí que sea bien definido, ¿no? Es decir, ¿quiero montar un plan de reciclaje? No. O sea, eso no es en sí un proyecto. Tiene que tener, acuérdense, objetivos, debe tener, o sea, forma de medir los resultados. Un proyecto en sí concreto, ¿ya? Como siempre les digo, no quiero que se rompan la cabeza, no es una monografía, no es un proyecto de tesis, es un simple proyecto, un ejemplo de qué es lo que yo quiero plantear como plan, ¿sí? Quiero hacer esto, una acción social, por ende tendré estos objetivos y para eso yo necesito contar con estos stakeholders. Los stakeholders van a ser clasificados como activos, claves, apoyadores y pasivos y sobre cada uno de ellos una estrategia. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer con el gobierno? ¿Cómo me voy a acercar a ellos para hacer tal cosa? ¿Cómo voy a acercarme a las empresas locales? ¿Cómo voy a acercarme a los consumidores? ¿Cómo voy a acercarme aquí, acá? A cada uno de ellos. ¿Ok? Por ejemplo, en este ejemplo no tomamos en cuenta ningún stakeholder interno, por ejemplo, empleados, accionistas, gerentes, que en otro tipo de proyectos puede que sí sean piezas claves o estén involucrados ya sea como apoyadores, como activos, qué sé yo. ¿Ok?
Entonces, cada uno de ellos va a tener su propia estrategia. ¿Está claro, chicos? ¿Dudas ahora? Sí. ¿Hablan ahora? ¿Quedan para A ver, siempre? de lo que estábamos hablando es del proyecto integrador. No, esto simplemente es una tarea. Ah, es la segunda tarea. Simplemente una tarea de esta unidad acá, ¿ya? Ah, ya, ok, ok. Insisto, nuevamente, no necesito una gran explicación. Por Dios, hagan carátula, ¿sí? Nuevamente, para que sepa yo de qué se trata el proyecto. Si no me ponen ahí cualquier hoja y cualquier cosa, por Dios, hagan carátulas. Y especificamos esto: proyecto de reciclaje en la provincia tal o en la comunidad tal o enfocado a tal cosa, en fin, ¿sí? Objetivos tal, 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 ¿sí? Uno o dos pueden ser, ¿ya? No tengo problema. Stakeholders hacen la matriz y ahí me ponen stakeholders claves, pasivos, apoyadores, todos, y sobre cada uno de ellos una estrategia en una lista, ¿ya? Gobierno, tal cosa. Empresas locales, tal cosa. Empleados, tal cosa, ¿ya? A cada uno cómo me voy a acercar y qué voy a hacer como estrategia para tener un plan un poco más elaborado. Nuevamente, ¿estamos claros? ¿Dudas? Consultas sin problema. Revísenme ahora. Hablen ahora o callen para siempre. ¿Ya? Esa es la medida. ¿Ok? Bueno, estamos claros entonces. Listos. Entonces, ese es un poco el tema de los stakeholders. ¿Ya? Ese es el ejemplo práctico que hemos puesto el día de hoy. Básicamente, la identificación de stakeholders puede contar con algunos retos que ustedes pueden tomar en cuenta, ¿sí? Sobre todo para la tarea inclusive. Cuando uno identifica stakeholders indirectos o poco visibles, ¿sí? Hay algunas estrategias que pueden ser, por ejemplo, ampliar consultas, hacer reuniones para poder identificarlos, gestionar conflictos entre stakeholders con intereses opuestos, que puede también darse el caso. La idea es facilitar mesas de diálogo, ¿ya? Entonces acá vamos a revisar algunas formas en las que uno puede tener ciertas complicaciones, ciertos retos a la hora de identificar stakeholders y también cómo manejarlos, ¿ya? Que son ideas, en realidad. Por eso no voy a andar mucho, porque ya en la realidad, cuando a ustedes les toca implementar un proyecto como estos, imagínense, hay 100.000 problemas, ¿no? ¿Ustedes han organizado alguna vez una comida, una salida entre amigos, un plan familiar, un plan con amigos? ¿Lo ha tocado organizar? Idearse el plan, ¿ya? Pueden tener el mejor plan del mundo, ¿no es cierto? Todo está fríamente calculado. Y el Yo día del estoy ahorita paseo, haciendo un plan para ¿ya? este fin de semana, espero no salga todo bien. ¿Ya? Entonces, uno planea el feriado, salir 3 días y demás, y el día del paseo, algo sucede y no se dio. Entonces, siempre hay imprevistos, por eso es que hay nada más de ejemplos de retos que pueden darse dentro de esta búsqueda. ¿Ok? Beneficios, lógicamente, que también hemos revisado, ¿ya? Básicamente, ustedes pueden revisar este material en la plataforma cuando ya las diapositivas estén cargadas. ¿Ok? Preguntas nuevamente, dudas y consultas. Buenas noches, Inge. ¿Y la tarea hasta cuándo es para subir? La tarea la vamos a dejar, a ver, esto va a estar actualizado el día de mañana que terminamos la unidad 2. Tenemos jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Ya? ¿Les parece? ¿Están de acuerdo hasta el domingo? Cosa. ¿Qué cosa? El deber, pues. Perdón, no lo escuché. ¿Qué cosa? La tarea. El deber de ahorita El deber de ahorita. para el A domingo, ver, pero tenemos otro deber también. Yo A todavía ver, no hago. O entonces, sea, para sí. el lunes, yo soy Me así parece. bien abierto a diálogo. Estoy en las mesas de diálogo que se establecen cuando hay conflictos de interés. ¿Ya? ¿Quieren para el domingo? ¿Quieren sería para el lunes? Para el para el lunes. día ¿Para el lunes, pues. lunes? Bueno, Sí, Lunes, sí. ya, no hay ningún problema. Entonces mañana se carga el deber y tienen para el día lunes poder ejecutar. ¿Ya? Sí, Listo. así que Ok. Vamos a revisar otro material rapidísimo también. Vamos a revisar otro tema en particular rápido. ¿Ya? A ver. Este es un poco más breve y más sencillo. Es más que nada un complemento. ¿Ok? Ética en la gestión de proyectos. ¿Qué les dice este tema? ¿A qué les suena la ética en la gestión de proyectos? Todo por la derecha. Correcto, muy bien. ser claros en lo que vamos a hacer. Básicamente es La, esto. la ¿Qué más? izquierda no es la buena. Depende si eres zurdo. Depende por dónde vayas. Ya, ya, corrijo entonces, todo transparente. Todo transparente, que sea todo llevado por el bien, que no tengamos ningún tipo de problema en la gestión de los proyectos.
Es decir, un poco mandados quizás por la lógica, si quieren llamarlo así, ¿ya? Es tratar de llevar un proyecto lógicamente dentro de ciertos valores que nosotros ya vimos, que son, ¿no es cierto?, la ética. Entonces, ciertos valores, ciertos principios que amparen toda la toma de decisiones que se vayan a llevar a cabo dentro de un proyecto, ¿sí? Porque ustedes comprenderán, imagínense cuántos stakeholders están involucrados. Alguien en algún momento puede cometer un error, alguien puede cometer un desliz. Por eso es que es importante que todos sepamos identificar quiénes están a cargo, quiénes pueden estar involucrados en la toma de decisiones y qué influencia pueden tener, para que inclusive en caso de que exista algún problema, sepamos también cómo manejar ese tipo de crisis, ¿ya? Ese tipo de riesgos que se pueden afrontar. Entonces, dentro de la planificación, de la ejecución y de la evaluación de un proyecto, sí, tienen que existir, lógicamente, ciertas responsabilidades también, ¿ya? Entonces, por eso es que es importante mantener siempre la ética en una gestión de proyectos, protegiendo la credibilidad del proyecto, ¿sí? Reduce siempre ese tipo de riesgos que decíamos, garantiza la justicia y la inclusión, ¿ya? Asegura que los beneficios de todo el proyecto en sí alcancen a todos, la gran mayoría de quienes están involucrados, sobre todo los más afectados, ¿no? Por algo estamos haciendo un plan de acción social. Si vamos enfocados a una comunidad, pues la comunidad tiene que verse beneficiada. Si es un plan de sostenibilidad o de recursos renovables o de protección del medio ambiente, pues entonces se tiene que sentir que el medio ambiente sea realmente beneficiado, incluyendo lógicamente a todos los actores dentro de este proyecto, ¿ok? Comunidades, sociedad, comunidades indígenas, en muchos casos, minorías que tienen que ser tomadas en cuenta, es decir, tratar de ser mucho más justos e inclusivos en este aspecto. También fomentando la transparencia, ¿sí? Construyendo mucha confianza con stakeholders a través de comunicaciones abiertas, comunicaciones directas, siempre siendo responsables con lo que decimos y hacemos, ¿sí? Todo esto va siempre a ayudar a que se pueda mantener un proyecto, sobre todo a largo plazo, ¿ok? Entonces, cuando uno habla, por ejemplo, de ciertos principios éticos claves, eso también ya lo revisamos, ¿ya? Pero todos estos principios son estos valores que van a orientar todo el proyecto y están dentro de un contexto, de un plan de responsabilidad social, porque estos principios van a tratar de asegurar, digo tratar porque en teoría, lógicamente, deberían comandar las acciones de todos, ¿sí? Para que todos justamente actúen de buena forma, actúen con ética, ¿sí? Actúen con ética. Si uno hablaba antes de qué es la moral y qué es la ética, y la ética, decíamos, depende mucho de lo que uno considera correcto, considera bueno, considera acertado, pues estos principios éticos son quizás una pequeña guía para que todos tengan esa herramienta de cómo tienen que tomar decisiones. Y si en algún momento tienen que enfrentar conflictos justamente dentro del proyecto, sepan por dónde ir, ¿ok? Entonces ahí está la integridad, que es actuar con honestidad en cada etapa del proyecto, ¿sí? Evitando engaños, evitando manipulaciones, tanto de información como amaños, en fin, otro tipo de cosas. Eso es ser íntegro, ¿ok? Responsabilidad, que también tiene que ver con asumir mucho las consecuencias de lo que uno hace, tanto sean positivas como sean negativas. Si son positivas, en buena hora, todos festejamos, todos estamos contentos y felices. Si son negativas, hay que hacerse responsables, ¿ok? También está el tema de justicia, ¿sí? Que es asegurar que todos los beneficios del proyecto se distribuyan de manera equitativa para quienes más necesitan y quienes también han sabido aportar dentro del proyecto. Todos deben llevar su parte, tienen que ser justos, pero ser equitativos, ¿ya? Transparentes, también dentro del tema, ¿sí? Que es el poder compartir información clara y accesible con todos los stakeholders, eso es ser transparentes, ¿ya? Para que todos sus principios dicten, encaminen, lógicamente, las acciones del proyecto. Ahora, la ética en la planificación del proyecto en cada una de sus fases. Recordamos cómo estaba marcado el proceso de plantear un proyecto de este tipo. Entonces, en cada fase, por ejemplo, en la consulta previa, hay que involucrar a todos los stakeholders y de identificación de necesidades que teníamos como primer paso para elaborar un proyecto de este tipo, porque ellos van a tratar de ayudarnos a ver quizás cosas que no vemos, conociendo lógicamente otros campos, otras ramas de información, otras ramas inclusive de acción dentro del proyecto, van a evitar conflictos, pueden garantizar inclusive que ciertos problemas podamos evitarlos en el futuro. Por eso es importante la ética en la consulta previa. En la selección de beneficiarios es también muy importante. ¿Qué va a pasar con esto o con ellos? Cuando uno tiene que asegurar que los
los criterios que uno está utilizando para identificar ciertas necesidades sean reales, ¿sí? Uno puede quizás tener muy buenas intenciones y decir, necesitamos que en una comunidad, que en un sector olvidado por la sociedad, ¿sí? Tenemos que implementar programas de reactivación financiera, o quizás tenemos que poner escuelas, o tenemos que montar centros de salud. Pero la realidad no es esa. La realidad es que la gente allí puede que tenga quizás muchos recursos económicos, simplemente no tienen cómo utilizar o no saben cómo emplearlos o no saben cómo invertirlos, o quizás la gente tiene otro tipo de cultura en donde no quieren simplemente utilizarlos, no quieren ningún tipo de plan de desarrollo. O sea, hay muchas circunstancias, muchas situaciones que se pueden vivir y que uno tiene que ser consciente de eso. Por eso es que es importante mantener siempre esa relación con stakeholders que también nos ayuden lógicamente a ver ese tipo de problemas y actuar siempre con ética. ¿Ya? El hecho de que nos querramos meter en una comunidad a hacer algo puede que tenga también un trasfondo y eso no tiene que salir a reducir nunca. Uso de recursos, estableciendo presupuestos que sean reales. Por ejemplo, no vamos a pedir a una organización que nos apoye con la parte económica pidiendo, no sé, 10 millones de dólares para un proyecto que se va a financiar cuando el presupuesto real es de 2 o de 1 millón. Entonces, claro, una ONG viene y se tenga los 10 millones, invertimos 1, invertimos 2 y los otros 8, ¿ya? Entonces hay que ser éticos también en ese uso de recursos, no caer en ciertas tentaciones, por decirlo así, ¿ok? Parte de la ejecución del proyecto es cumplir con los compromisos, ¿sí? Si garantizamos que todas las promesas que hemos hecho en base al proyecto sean cumplidas, estamos cumpliendo con esta práctica, con esta buena práctica, ¿sí? Lo que se ofrece se cumple. Por eso es que no hay que excederse a veces de los objetivos, sino ser realistas y ofrecer lo que se puede cumplir. Eso más bien va a generar mucha más confianza y refleja mucha ética, mucha moral. Respetar la diversidad, ¿sí? Cuando uno fomenta un trato respetuoso a todas las culturas, las etnias, las creencias, las costumbres, las tradiciones, las religiones, en fin, un montón de cosas, ¿sí? Mostramos también mucho de esta parte de buenas prácticas que nos llevan lógicamente a tener un proyecto envuelto en principios éticos, ¿ok? Evitar conflictos de interés, tratar de evitar conflictos de interés, ¿sí? No favorecer a nadie en particular, no favorecer a alguien en particular, ni perjudicar a alguien a propósito, ¿sí? Tratar de mantenernos siempre equilibrados en ese aspecto. Y mantener siempre un monitoreo constante, ¿ya? Es parte de la ética en ejecución, es decir, saber que tenemos que monitorear el proyecto en cada una de sus fases, en la edificación, en la ejecución, diferentes etapas de la ejecución y sobre el final en la evaluación y reflejar lo que realmente está pasando, ¿sí? No caigamos a veces en querer, no sé, sobreestimar alguna situación o quizás ocultar ciertas cosas por miedo a que el proyecto caiga. Mientras más transparente sea, mucho mejor, ¿sí? Eso beneficia realmente a todos. La transparencia en los resultados, como les digo, la parte en donde uno tiene que saber decir si nos equivocamos en esto o se hizo bien. La medición justa, utilizando indicadores claros que reflejen el impacto real de un proyecto. Sí, ojo, un impacto real, no idealizado. Tener rendición de cuentas. Esto más que una obligación para con alguien a quien rendimos cuentas, que pueden ser los stakeholders, inversionistas, gobierno, comunidad en general, debería servirnos a nosotros mismos como implementadores del proyecto, ¿sí? Saber cómo se invirtieron los recursos, qué se hizo, cómo se hizo, es decir, rendirnos cuentas a nosotros mismos va a ser algo muy importante. Y la participación de los stakeholders, que incluye siempre beneficiarios para tener una buena visión clara del impacto del proyecto y tener eso siempre en orden. ¿Ok? ¿Qué son los dilemas éticos? Rapidísimo. Son situaciones donde las decisiones de un proyecto, las decisiones que se van a tomar, tienen relación con conflictos que vinculan intereses, principios, valores. Estos ejemplos también los pusimos ya anteriormente, ¿se acuerdan? Cuando una empresa quiere actuar de una manera, sí, pero la persona quiere actuar de otra. ¿Ya? Hay conflictos que pueden darse. Y son dilemas éticos que en base a buenos valores, en base a buenos principios, inclusive aquellos establecidos por la empresa dentro de un proyecto, pueden ayudarse a solucionar mucho más fácilmente.
Algunos ejemplos de ciertos dilemas que son bastante comunes, ¿sí? La selección de beneficiarios, queremos beneficiar a unos o queremos beneficiar a otros, quiénes realmente van a ser los beneficiarios en ese aspecto, puede ser un tema común. Otro es la prioridad de las acciones, ¿sí? Por ejemplo, la empresa debe priorizar proyectos que mejoren su reputación como empresa, su nombre, su marca, o quizás los que realmente generan un impacto social más grande, ¿ya? Entonces, ¿qué priorizamos? ¿Qué tipo de proyecto vamos a realizar? Tenemos que saber también enfocarnos y decidir. Ambos caminos nos llevan a un plan de acción que ayudará a alguien más, pero ¿cuál es más conveniente? ¿Qué priorizamos? ¿Que nos va a dar más realce como marca, como nombre, como institución? ¿O quienes van a salir más beneficiados? La comunicación de fallos, por ejemplo. Aquí una empresa decide quizás cómo informar cuando un proyecto no alcanza objetivos esperados. Hay la duda de si decir las cosas tal y como sucedieron, la verdad, o quizás maquillar un poquito para que no vayan a existir críticas o posibles problemas en el futuro. También es un dilema. El uso de recursos financieros siempre va a ser un dilema. Siempre. ¿Cuánto dinero debe costar este proyecto? ¿Cuánto debemos destinar a la promoción del proyecto? Es más importante promocionar el proyecto y buscar quizás nuevos inversionistas o quizás poner más dinero en la práctica, en la ejecución del proyecto para que, no sé, se den mayores resultados, aunque la parte de la promoción se vea un poco afectada. Entonces, siempre van a haber dilemas también en la parte presupuestaria, en la parte financiera, y es algo que tenemos que saber decidir apoyados en todos los stakeholders o en quienes tengan voz y voto en el proyecto. Conflictos de interés, que también van a existir. ¿Qué hacer, por ejemplo, si un proveedor, no sé, que ha sido recomendado por alguien, quizás por otro stakeholder para el proyecto, tiene vínculos, ¿sí? Con la gerencia de una de las empresas amigas o con la nuestra? ¿Hay un conflicto de intereses? Por supuesto que sí, porque mientras queremos ayudar, ¿sí? en la ejecución de un plan de acción social, este proveedor nos puede ofrecer un producto, pero resulta que, no sé, por sus buenas relaciones, no sé, es dueño de la empresa que también es parte involucrada en el proyecto. Entonces, automáticamente gana doble, ¿sí? Entonces, hay un conflicto de interés. Ejemplos de así, hay en realidad algunos más, ¿sí? ¿Hay muchos beneficios de una gestión ética? Por supuesto que sí, ¿ya? Fortaleciendo la reputación, fidelización de clientes, reducción de riesgos legales y también reputacionales que pueden existir para stakeholders tanto externos como también para stakeholders internos, fortaleciendo siempre la relación, la lealtad, la fidelidad de ciertos clientes que pueden también beneficiar a nuestro proyecto. ¿Ok? Rapidísimo. Así de sencillo. Chicos, preguntas, dudas, nada más, listo. Tomemos lista y cerramos, ¿ok? A ver, Michael Alvear, nada. Denis Andrade, Presente. ahí va a poner falta. Nicole Andrade, si está acá. Justin Arroyo. Presente. Justin, ¿por qué no contestaste antes? Solo para la lista estás atento. ¿Qué pasó, Justin? No me funcionaba el micrófono. Ah, ya. Bueno, mañana empezamos contigo, ¿ya? Ok. Mayerly Bustamante. Presente. Christopher Cárdenas. No. Katia Casa. Presente. ¡Wow, Katia! ¿Estás por acá? ¿Qué pasó en todas las clases anteriores? El primer día que vienes a clases. Sí, lo que pasa es que tenía problemas con la plataforma para ingresar algunas cosas, entonces ya me Ajá. arreglaron y Ok. Bueno, bueno saberlo. Bienvenida entonces. Ya, hay que igualarse en algunas cosas, Katia. Ana Gabriela Castillo, ¿sí está acá? Presente. Dylan Cumbal. Presente. Ana Gaona. Presente. Viviana Garreta. Y si estaba. Karina Hernández, si está por acá. Presente, profe. Michael Jaramillo. Son todos los nombres que no vienen nunca. Algún problema debe tener. Milena Juela. ¿Alguien sabe qué pasa con Milena? Ella estaba viniendo a clases y se perdió.
Dejó de venir. Yadira Lucio. A Yadira no le he visto hoy día. Cristian Macas. No, Cristian Macas no está. Ellen Macías. Ellen Estefanía Macías. Víctor Mena. Tampoco es de los que vienen. Camilo Mendoza. Camilo. Hoy día no ha venido Camilo. Sí, presente, profe. Ah, sí está. Perdón, Camilo, no te vi. Darwin Mesías. Darwin Andrés Mesías. Presente, Inge. Perfecto, gracias. Elizabeth Ojeda. Y me sorprendí, no está Elizabeth. Ok. Christopher Andrés Orozco. Andrés, sí está hoy día. Presente. Lisbeth Pérez. Tampoco ha venido a ninguna clase. Clever Pilatasi. Presente, profe. Ok, Clever. Melanie Figueroa. Hoy día no ha venido Melanie. Matías Proaño. No está Matías. Buenas noches. Ah, sí está Matías. Buenas noches. Ariel Kemach. No lo he visto. Jefferson Raimundo. Jefferson, ¿dónde está? A ver. Chantal Reynoso. Tampoco. Patricio Riquero. Presente, Inge. Buenas noches. ¿Qué tal, Pato? Kevin Tipán. Presente, profe. Caína Vargas. Tengo Stephanie Vinuesa. Tampoco. María Vitelli, que sí está. Y Mateo Yepes. Presente, profe, buenas Yo noches. sí estoy, Inge, presente. Aquí estoy. Ya estás puesta en lista. Ok. Listos. Y Diego García viene el día de hoy. No llegó Diego, ¿no? El Y otro. profe, y no me nombró a mí. ¿Cómo aquí no nombré? A mí, Camila Reynoso. A mí tampoco. Tampoco, profe. Voy al otro curso, chicos. A ver. Ya les puse algunos en lista, inclusive. A ver. Casi les pongo en la lista de mañana. Casi les pongo presente en el día de mañana. De una vez. De una vez, dicen. De una vez para mañana faltar. Ah, sí, ¿no? ¿Cómo no? Oh, A ver. Camila Chizaguano. Presente, profe, buenas noches. Johan Espinosa. Presente, profe, buenas noches. Diego García. Él no vino hoy día. Stalin Marcelo. Presente, profe, buenas noches. Camila Reynoso y Carlos aquí, Vaca. profe, presente, está. buenas noches. Presente, profe, bueno. Sí, ahí estamos en orden entonces. Listo, chicos. Mañana revisamos un montón de ejemplos, sí, algunos ejemplos. Tenemos una actividad también media chévere. Y mañana espero dar clase no solamente a 5 a 6, sino a todos los demás. Así que mañana no quiero micrófonos dañados, no quiero cámaras dañadas, ¿sí? Profe, yo siempre participo, me puedo hablar. No, en pues, a silencio. los que les traigan el guante que se lo chante en casa, ¿ok? Mañana vemos Les cómo. voy a dar oportunidad a mis compañeros. Listo, chicos, que descansen. Muchas gracias. Feliz noche. Nos Hasta vemos luego, mañana. profe. Ok. Chao, chao.